el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Bueno, esta canción se llama Vale la Pena, del cantante católico colombiano Felipe Gómez. Vale la pena dar un poco de amor, vale la pena si no das al Señor, vale la pena vivir amando a los demás, llenar un espacio gris de esperanza y de paz. Vale la pena seguir los pasos de Jesús, seguir sus huellas hacia la cruz. Vale la pena dar un poco de amor, quitando el frío, el hambre y el dolor. Vale la pena dar todo al Señor por encima del dolor, pues más grande es su amor, pues más grande es su amor. Vale la pena dar un poco de amor, vale la pena si lo das al Señor, vale la pena vivir amando a los demás, llenar un espacio gris de esperanza y de paz. Vale la pena seguir los pasos de Jesús, seguir sus huellas hacia la cruz. Todo su amor. Deja que todo renueva. Bienvenido, queridos hermanos y hermanas, a este su programa Jesús Evangelio. Les saluda el seminarista Alexander Hernández, actualmente en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, hoy en compañía del Padre Argemiro García. Hoy trataremos de hablarle un poco sobre la vida de San José Obrero, conocido también como el carpintero de Nazaret, también patrono de todos aquellos trabajadores en el mundo entero. Bienvenido, Padre. Cuéntenos un poco sobre su vida, su vocación, cómo fue, cuéntenos un poco. Gracias, Alexander. Sí, bueno, mi nombre es Argemiro García, soy sacerdote de la diócesis de Sonsón Río Negro. Me ordené el 16 de noviembre de 1992 y más o menos un recorrido durante mi ministerio en La Guajira, estuve un tiempo, luego estuve también un tiempo aquí en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Pasé luego a ser director académico en la Universidad Católica de Oriente y posteriormente rector del colegio de la universidad. Luego sí, ya pasé a una parroquia, fui párroco de la parroquia María Auxiliadora en Marinilla y después me nombraron también como parte del equipo de Coredi,
la Corporación Educativa para el Desarrollo Integral ahí en Marinilla. Y ahora pues he iniciado esta nueva etapa aquí en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en la sección de configuración. Bien, gracias Padre por compartir esa experiencia. En estos momentos pues vamos a hacer una oración para que sea el Señor quien guíe este momento de reflexión y podamos así acercarnos a Él en la oración. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, en esta mañana, porque eres grande, porque eres maravilloso con nosotros. Nos presentamos en nombre de tu Hijo Jesucristo, el que es el camino, la verdad y la vida, el camino para llegar a ti, Padre Santo. Pedimos que nos regales tu Espíritu Santo para que podamos cada día andar conforme a tu voluntad, para que podamos, como decimos en el Padre Nuestro, hacer tu voluntad, que tu voluntad sea en el cielo y en la tierra, y que nosotros podamos vivir conforme a esa voluntad. Regálanos entonces tu Espíritu Santo para que este Espíritu haga en nosotros criaturas nuevas, y sobre todo para que nos regale la sabiduría de vida, para que podamos proclamarte en todo momento y en todo lugar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, ahora en este momento vamos a compartirle un texto bíblico tomado de Mateo capítulo 13, versículo del 53 al 58. Cuando Jesús terminó esta parábola, se alejó de allí, y al llegar a su pueblo se puso a enseñar a la gente en su sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María, y no son sus hermanos Santiago y José, Simón y Judas. ¿Y acaso no viven entre nosotros todos sus hermanos? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esta gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, como hemos dicho, queridos hermanos, pues vamos a reflexionar sobre la vida de San José, un padre amoroso, maravilloso, muchas veces desconocido, y pues lo más importante es conocerle para amarle. Solo así podemos amarle, quererlo como un papá. Sabemos muchas veces que nosotros somos marcados por lo que nos enseñan nuestros padres, por lo menos la responsabilidad, el amor a la familia, la fidelidad, todo esto que a veces los papás nos enseñan. Hoy vamos a conocer un poco sobre aquel papá de Jesús, que él enseñó a su hijo, o qué aprendió él también de su hijo. Así que, Padre, hoy lo he invitado para conocerle un poco más sobre San José, hacer algunas preguntas que muchas veces tenemos esa duda, porque poco se habla de San José en los evangelios, un hombre del silencio, y muchas veces en los siglos anteriores también se hablaba poco en la iglesia de San José. Así que en estos momentos pues vamos a comenzar con una pregunta. Por ejemplo, ¿cuándo se empieza esta fiesta a celebrar de San José? Sí, efectivamente, siempre ha existido un silencio sobre San José, o mejor dicho, hubo un tiempo en que el silencio sobre San José era muy grande. Imagínense un mundo en el que, por ejemplo, ningún cristiano o ninguna entidad religiosa lleven el nombre de San José. Imagínense el breviario, imagínense el misal, imagínense muchas instituciones que no tengan el nombre de José. Pues esto fue así más o menos hasta el siglo XIV. Ya en el siglo XIV comienza a difundirse de una manera más profunda la devoción a San José como el padre adoptivo de Jesús. Esto se entiende sobre todo porque al comienzo de la iglesia se trataba era de probar la virginidad de María
y además de eso el nacimiento virginal de la Santísima Virgen María. Entonces, digámoslo así, se dejó a un lado para exaltar a la Santísima Virgen María. Los santos padres generalmente lo que hacen es reconocer en él al Padre adoptivo de Jesús y sobre todo a una compañía cercana de la Virgen María. Como lo dije ya en el siglo XIV, se comienza a difundir una gran devoción a San José, sobre todo de parte del magisterio y de parte de los santos, especialmente de Santa Teresa de Jesús. Y es el Papa Pío XII quien en 1955 lo declara como patrono del mundo obrero, o sea que él es San José Obrero. La fiesta se celebra siempre también el 19 de marzo como el padre de Jesús, el padre adoptivo de Jesús y como el esposo de la Santísima Virgen María. Sí, es interesante, padre, porque a veces muchas personas dicen, pero ¿por qué se celebra dos veces San José? O si no es el mismo, o lo celebran en marzo y otros hoy, 1 de mayo, entonces muchas personas tienen esa duda de si es el mismo o es otro. ¿Cuál es la diferencia? Sí, efectivamente, como te decía, de acuerdo a la Sagrada Escritura, San José es el padre adoptivo de Jesús y tiene muchas responsabilidades, en primer lugar como esposo y como padre de Jesús, esposo de la Santísima Virgen María. Por lo tanto, esa fiesta se celebró o se instituyó el 19 de marzo. Pero posteriormente, como también lo dije, es el Papa Pío XII quien lo declara patrono universal de los trabajadores y por eso el mundo obrero le rinde un gran homenaje a San José como obrero. Él es un gran hombre, sobre todo que da la posibilidad de poderlo imitar por su gran labor como persona trabajadora. Bien, también es interesante cuando hay hablar de algunas virtudes de San José, porque sabemos que él tiene muchas, pero algunas como las más importantes que se resaltan en San José, algunas virtudes. Sí, Alexander, efectivamente San José tiene muchas virtudes. Yo creo que podríamos quedarnos aquí hablando todo el programa de las virtudes de San José. Pero hablemos de unas cuantas. En primer lugar, San José es un hombre de fe. Creo que es una de las virtudes principales. ¿Por qué? Lo podemos verificar acerca pues, de la importancia de la fe cuando vemos profundamente lo que él le creyó al ángel. En el sueño que él tiene, el ángel le transmite un mensaje y él en fe descubre que eso es realidad para su vida. Por eso él es un hombre de fe. En segundo lugar, es un hombre de un gran coraje. Qué bonito saber que San José trabajó, labró la madera, porque es conocido popularmente como el artesano de Nazaret. Por eso entendemos ese coraje, sobre todo cuando es un trabajador y cuando huye a Egipto. Imagínense ustedes cómo sería la situación de San José en una tierra extranjera, viviendo como un extranjero. Además de eso, San José también es el hombre de la obediencia. San José fue obediente a nuestro Señor Jesucristo e incluso en medio de grandes pruebas y peligros, él permaneció siempre bajo esa obediencia. Eso lo descubrimos muy fácilmente en el libro del Génesis, cuando en el capítulo 12, versículo 5, se habla de Abraham y Lot. Lot es sobrino de Abraham. Y luego por allá en el versículo 8 del capítulo 13 del mismo libro del Génesis, Abraham le dice a Lot, no haya disputas entre tú y yo porque somos hermanos, y ellos no son hermanos, uno es el tío y él es el sobrino. Entonces era una forma común de denominar en el pueblo hebreo a los hermanos, eran familiares directos de Jesús. San José entonces es un hombre de una fidelidad inquebrantable. San José pasó por todas las pruebas que un esposo puede pasar. La duda, imagínense, frente a la Santísima Virgen María, el cuidado de un niño que no era de su sangre, en fin, la dificultad de un matrimonio casto. Recuerden que
que San José es uno como nosotros. Él nació con el pecado original, cosa distinta de la Santísima Virgen María, que fue preservada del pecado original. Entonces, imagínense ustedes los esfuerzos, las grandes virtudes de San José en ese aspecto. También podríamos destacar la fortaleza física. Es un hombre de una gran fortaleza física para llevar a cabo la misión de poder dar lo mejor en la casa de Nazaret, sobre todo a través del trabajo, para poder dar el alimento, para poder dar el sustento a la familia de Nazaret. Y también me parece que es bueno recordar que él es el hombre del silencio. Esta es una virtud muy grande en San José. Es el hombre del silencio, en cuanto que no escuchamos una sola palabra en la Sagrada Escritura de él, que parta de él. Muchas mujeres incluso a veces se desesperan ante el silencio de sus esposos, pero en el caso de San José, este es un silencio que es antes fructífero. San José hace silencio para meditar, para reflexionar, sobre todo para tomar decisiones sabias. Creo que ese es otro elemento que podríamos destacar, otra virtud grande de San José. Y bueno, no podríamos dejar tampoco de lado que San José es el hombre del trabajo. Con razón, como decíamos anteriormente, fue declarado patrón universal de los trabajadores. Bien, sí, es interesante, padre, eso que usted ha dicho, porque a muchas personas les cuesta entender cómo José pudo vivir con María. Incluso muchas veces María también la describen como una persona silenciosa, o sea, dos silenciosos. ¿Cómo sería esa familia? Sería bonita porque permanecía Dios también con ellos. Entonces, otra es cómo José en su trabajo nos enseña o nos da una enseñanza en su trabajo cotidiano. Sabemos que el trabajo de lo que hace un obrero, ¿no? Entonces, ¿qué enseñanza nos da San José en este humilde trabajo? Porque muchas veces en la sociedad creemos que porque uno tiene un trabajo inferior a los demás, uno es menos, ¿no? Sino que San José nos puede dar una enseñanza también. ¿Cómo no, Alexander? Sí, es muy cierto. San José fue esposo de María, padre putativo de Jesús o padre adoptivo de Jesús. Él fue un trabajador humilde y honesto, y yo creo que ahí es unos elementos que él nos está enseñando. En primer lugar, la humildad y la honestidad. San José es un hombre que se gana el pan con el sudor de su frente. Por tanto, él es conocido por ser el santo patrono, como decía ahorita, de los trabajadores. Debido a esto, la Iglesia le celebra esta segunda fiesta, como ya lo habíamos dicho anteriormente, el 1 de mayo. San José, pues siendo este humilde carpintero de Nazaret, pues imagínense, proveyó con su esfuerzo y sobre todo con su trabajo a las necesidades de Jesús y de María. Por eso él nos enseña a través del trabajo que hay que sobre todo poner todo el empeño y honor en aprovechar y sobre todo desarrollar por medio del trabajo todos los talentos que hemos recibido de Dios. Yo creo que hay un elemento esencial. A través del trabajo ponemos en primer lugar el futuro de nuestra familia y sobre todo podemos proveer a las necesidades de la misma. Él nos está enseñando que el trabajo es un elemento fundamental de la dignidad de la persona y sobre todo que con su vida él practicó y sobre todo enseñó la virtud del trabajo, ganar el pan con el sudor de la frente. Muy bien, sí, es interesante porque también usted ya lo ha dicho anteriormente, o sea, San José fue un hombre con una virtud del silencio impresionable. Y entonces lo interesante es que a pesar de ese silencio ha dado mucho que hablar. Qué enseñanzas, cuántos han hecho bonitas reflexiones sobre San José, a pesar de ser un personaje tan silencioso. Entonces, cómo todavía se intenta dar una explicación de la obra de San José en nosotros. Entonces la otra pregunta sería ¿por qué San José, pues siendo tan silencioso, aún sigue mucho dando de qué hablar? Sí, el Papa Francisco nos habla sobre todo en torno al silencio de San José y nos dice unas palabras muy bonitas. Se las voy a leer para no traicionar pues el pensamiento del Papa. Dice: los evangelios no relatan ninguna palabra de José de Nazaret, nada, no habló nunca nada. Eso no significa que fuera taciturno, no. Hay un motivo más profundo. Con su silencio, José confirma lo que escribe San Agustín: cuando el verbo de Dios crece, las palabras del hombre disminuyen.
Y dice el Papa, en la medida en que Jesús, la vida espiritual, crece, las palabras disminuyen. José con su silencio nos está invitando a dejar espacio a la presencia de la palabra hecha carne, a Jesús. Sí, bien padre, entonces también es interesante todo de José. También algunos lo denominan como el profeta soñador, donde Dios se revela a él en sueños. ¿Cómo sería eso de que Dios se le revela a él en sueño? Todo es así. Por eso será que muy poco se conoce de él, porque no habla casi. Sí, efectivamente, Alexander. Dios nos habla a través de muchas maneras. En el Antiguo Testamento incluso nos habla mucho a través de los sueños, y a San José le habló a través de los sueños. Este hombre silencioso tuvo la fortuna de haber en sueños escuchado la voz del ángel que le decía: no temas en recibir a María, porque la criatura que hay en ella es obra del Espíritu Santo. San José confía a través del sueño que eso que le ha sido revelado es cierto, y por eso no duda en llevar nuevamente a María a su hogar, a tener con ella ese hogar bendito de Nazaret. Sí, también veo, muchas veces me he preguntado por qué solo se nos ha transmitido la genealogía de Jesús a través solo de José y no a veces de María. Si lo vemos en la interpretación de la Biblia, solo nos presenta a través de José. Sí. Y muchas veces se pregunta la gente, ¿y por qué entonces no a través de la de María? Sí, efectivamente. Esta es una costumbre del pueblo de Israel. La descendencia se hace es a través del varón, no a través de la mujer. Por eso se presenta toda la descendencia que viene desde el rey David hasta Jacob, que dice al final es el padre de José, esposo de la Santísima Virgen María, de la cual nació Cristo. Entonces es muy sencillo este elemento de reflexión en cuanto que la genealogía parte es desde el tronco del varón. Me parece muy interesante leer incluso toda esa genealogía. En esa genealogía me parece hasta increíble que aparezcan unas mujeres. Si ustedes se dan cuenta, las mujeres que aparecen allí, por ejemplo, aparecen Tamar, aparece Ruth, aparecen mujeres que incluso uno dice, pero por Dios, estas mujeres están en esta genealogía de Jesús. Imagínense una mujer, por ejemplo, como aquella que escondió a aquellos visitantes que venían a explorar la tierra que iba a darles el Señor. Esta mujer era una prostituta, pero sabe que hay una cosa en estas mujeres, que amaban la vida. Y por eso, porque amaban la vida, el Señor quiso que estuvieran ahí en esa genealogía. Y por eso, además de eso, el Señor dice, es que es de este género humano del que yo quiero nacer. Este género que es pecador, pero que también ama la vida. Sí, bien padre. Es muy bonito cómo conocer esa fraternidad de José en toda su descendencia, en la familia, cómo ha venido, cómo ha llegado al mundo. Una larga historia, ¿no? También es interesante como conocer si José, muchos dicen, ese José muchas veces lo encontramos también en el Antiguo Testamento, algunas que han tenido las mismas virtudes que el nuevo José. A ver si nos puede enseñar algún personaje que sea similitud del nuevo José. Sí, efectivamente, en el Antiguo Testamento los santos padres hablan de las figuras, es decir, las figuras tipo que aparecen en el Antiguo Testamento simplemente reflejan lo que va a ser una realidad en el Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, Isaac es figura de Jesucristo, cuando llevaba el leño, la madera con la que iba a ser sacrificado. Él es figura de Jesús que va hacia el monte Calvario para ser crucificado. Igualmente, en el Antiguo Testamento hay un personaje que se llama José. José es un hombre que es llevado como esclavo a Egipto, y allí en Egipto hace un gran trabajo, incluso a través de los sueños. Él le interpreta los sueños al faraón,
San José es, digámoslo así, no es la figura, sino que es la realidad de lo que es en el Antiguo Testamento José el soñador. José es, digámoslo así, el soñador, pero no un soñador de cosas irreales. Es el gran soñador del plan de Dios en su vida. Sí, entonces es interesante porque José es una persona que muchos a veces preguntan, pero José haría algún milagro, o sea, porque Jesús tenía muchas virtudes, pero se preguntan que no hay una narración donde José haya hecho algún milagro, o tal vez sí lo hay, no lo hay, muchas personas desconocen de esto. Alexander, en la Sagrada Escritura no aparece un solo milagro de José. En medio del silencio seguramente él hizo grandes obras, grandes cosas, pero después de su muerte muchos dan testimonio de los grandes milagros que han recibido de parte de San José. Son innumerables los testimonios que a través de la historia se han dado en torno a San José. Lo que sí es verdad es que no aparece en la Sagrada Escritura ningún milagro de José. Qué bonito, ¿verdad? También muchas personas lo denominan esa familia como la Trinidad de Nazaret. Un elemento importante, cómo suena bonito eso, la Trinidad de Nazaret, una familia donde reinaba el amor, la paz, el silencio. ¿Cómo se le podría llamar o decir también esta familia tan hermosa? Sí, San Juan Pablo II sobre todo llama a la Sagrada Familia Trinidad terrena, y lo voy a decir porque él habla de varias cositas aquí en torno a la Trinidad terrena. Dice, no en un sentido figurado, sino porque realmente Dios uno y trino se manifiesta en y a través de esta familia de Nazaret de diversos modos. En María inhabita la persona del Espíritu Santo. El niño Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. Y José es hecho partícipe por Dios, Padre de su paternidad, concediéndole la gracia de una paternidad casta, pura y santa, una paternidad adoptiva y espiritual de su Hijo eterno encarnado. Es decir, la familia de Nazaret es santa porque Dios uno y trino, fuente de la santidad, y la santidad misma en sí misma, pues vive y habita en esta familia de Nazaret. Por eso el San Juan Pablo II habla de esta Trinidad terrena. Sí, decía Santa Teresa que ella rezaba a San José y no se acuerda que algún día esa oración no haya sido escuchada. Entonces muchas personas a veces dicen, pero ¿de qué manera le rezo yo a José? ¿Cuál sería ese mensaje final para aquellas personas que desean acercarse más a amarle a José y pedirle su intercesión? Sí, recordemos que en la Iglesia se habla de varias cosas. En primer lugar, de la latría. Latría es simplemente la adoración a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se habla de dulía, que es la veneración a los santos, y especialmente se habla de la hiperdulía, que es la veneración a la Santísima Virgen María, y de la protodulía, que es a San José, la veneración a San José. A través de San José podemos pedirle al Señor muchas cosas. Recuerden que los santos siempre interceden por nosotros ante Jesús. Jesús es el único mediador entre nosotros y el Padre. Pero los santos llevan sus súplicas a Jesús, y seguramente que José, como Padre de Jesús aquí en la tierra, Él nos puede conceder muchas cosas, porque precisamente, ¿quién no escucha al papá? ¿Quién no escucha a su papá? Por eso a Él le podemos confiar también nuestros anhelos, nuestras esperanzas. A Él podemos pedirle que nos ayude en nuestro trabajo. En fin, son tantas cosas que podemos y pedirle a San José para que Él precisamente presente estas nuestras peticiones ante su Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por sus enseñanzas. De verdad que también para mí es una enseñanza, porque a veces uno desconoce bastante de nuestro Padre. Y bueno, que queridos hermanos, pues que esta enseñanza llegue a sus corazones y podamos ponerlas en práctica. Esa sencillez de San José y esas virtudes que Él nos ha dado sea parte de nuestra vida. Sin más que decirle que muchas gracias por el tiempo que nos escuchan, y espero que sea Dios quien guíe sus pasos, su familia
y también que nos dé a nosotros la fuerza para seguir en este proceso vocacional. Gracias, Alexander, y ojalá que cada una de las familias se encomiende a San José, que sea la oportunidad para que lo sientan como ese Padre que les acompaña, así como acompañó también a Jesús aquí en la tierra. Bueno, Padre, y para pedirle su bendición pues a todos nosotros y también a aquellos hermanos que nos siguen por estos medios. Claro que sí. Un abrazo muy especial para cada uno de los hogares, para que sientan la protección de San José en cada uno de ustedes. Visita, Señor, cada uno de los hogares que en este momento están sintonizándonos. Aleja de en medio de ellos las insidias del enemigo, que tus santos ángeles habiten allí, que tu bendición permanezca siempre con todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. todo su amor. Deja que todo renueva. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que el todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta. Deja que el Señor derrame todo su amor.